Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema que me han estado preguntando mucho últimamente y es qué tamaño de maceta elegir para cultivar una planta. Así que acompáñenme. Primero que nada quisiera aclarar que todo depende del tipo de planta que queramos cultivar, es decir, si es un tomate, si es un chile o si es tabaco. Para eso tendremos que tener en cuenta qué es lo que queremos lograr, si la mayor producción, el tamaño más grande de los frutos, el tamaño más grande de las flores o de las hojas. Y bueno, para eso tenemos un montón de opciones que van desde las macetas más pequeñas, unas un poquito más grandecitas, medianas, grandes e inmensas. Por ejemplo, yo en este caso en los chiles, en las variedades que tienen hojas muy grandes o frutos que son grandes, por ejemplo el Carolina Reaper o el habanero, suelo utilizar macetas de 20 litros que son básicamente unos botes de basura que encontré muy baratos y les hago unos orificios en el fondo para el drenaje y se acabó. Y para las especies que son de frutos un poco más pequeños, al igual que las hojas, como pueden ser los chiltepines o los serranos o los jalapeños, suelo utilizar macetas un poquitito más grandes que igualmente son cubetas de las que puedes conseguir en cualquier lado y suelen ser de entre 10 y 12 litros. ¿Y en qué me baso para elegir? Pues básicamente en que las hojas de las variedades Annuum no suelen necesitar mucho espacio, ya que son hojas muy pequeñas. Si acaso las hojas más grandes suelen ser pues unos centímetros más alargadas que estas, y los frutos son muy pequeños, entonces con poquito espacio tienen suficiente. En cambio, otro tipo de capsicums, como son los capsicum chinense, que suelen ser los chiles habanero, los Carolina Reaper, Trinidad de Scorpion, necesitan desde el inicio un tamaño de maceta bastante considerable, por lo mismo de que las hojas son muy grandes y los frutos necesitan un poco más de tiempo para desarrollarse bien, por lo cual entre más espacio tengan, mejor se desarrollará y mayor producción será la que te dará. Pero si hablamos, por ejemplo, de plantas aromáticas, podremos utilizar una maceta como esta y será suficiente para tener un tomillo o una albahaca o un romero. Para los tomates, igualmente yo suelo utilizar estas macetas de 10 a 11 litros. Esto también depende mucho de la variedad de tomates. Por ejemplo, los tomates cherry se pueden desarrollar sin problema en estas. En cambio, los tomates que ya son más grandes, como el corazón de toro o varias especies que llegan a pesar casi hasta 1 kilo cada fruto, suelo utilizar o suelo directo o ya macetas pues de 20 litros. Y muchos se preguntarán qué es lo que podríamos sembrar aquí. Si llevan tiempo en el canal ya vieron que el año pasado pusimos un Carolina Reaper aquí y fue básicamente para que se desarrollara como un árbol. Esto sirve sin ningún problema, pero también otra cosa para la que la podemos utilizar perfectamente podría ser para tabaco. Entonces, en resumen, ¿cómo vamos a saber qué tamaño de maceta elegir? Básicamente vamos a considerar fruto, flor y tamaño de las hojas. Si sabemos que la planta que vamos a cultivar dura muchos años y da hojas muy pequeñas, podemos utilizar una maceta grande para que a lo largo de los años no tengamos que estarla trasplantando en repetidas ocasiones. Pero si sabemos que la planta tiene hojas chiquitas y no dura mucho, pues utilizamos una maceta un poquito más pequeña para que nos dé la mayor producción posible, pero en el espacio necesario. En cambio, si sabemos que la planta tiene hojas muy grandes, frutos muy grandes y queremos lograr la mayor producción y calidad de frutos o de flores o de lo que sea, yo les recomiendo utilizar la opción más grande. En este caso, con 20 litros es suficiente para cualquier tipo de chile, a excepción de los capsicum pubescens, que suelen ser los rocoto. Y ojalá que te haya gustado, pero sobre todo te haya servido. No olvides seguirnos tanto a Fanny como a mí en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.